Hola amigos de Cultura Perú TV, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Raez, yo soy músico, compositor. Me da mucho gusto haber sido invitado aquí a este estudio de Animal Musical Estudios por la señora Miriam Reategui para dictar esta clase maestra, una aproximación para la persona común acerca de lo que es la composición, lo que son los recursos de expresión que tiene el compositor para lograr una altura, ¿no? Toda composición musical, creo, de valor, desde una aproximación sencilla, siempre tiene como valor máximo una bonita melodía. La melodía es un elemento importante de la composición. Todos conocerán esa melodía de Beethoven para Elisa. Para Elisa tiene características que tienen siempre las melodías que, digamos, se nos quedan en la cabeza. Por ejemplo, la primera característica es la pregunta y la respuesta que tiene que tener siempre una melodía. La pregunta y la respuesta no necesariamente tiene que ser muy complicada. Por eso yo también la llamo consecuencia melódica natural. La melodía se equilibra solamente cuando ha logrado su consecuencia melódica natural. Si uno canta la respuesta es igual ocurre con Parelisa, ¿no? Esa es la pregunta, ¿no? Y la respuesta es recontra sencilla. Te responde lo mismo, pero te lo complementa, te lo cierra. O sea, es la consecuencia melódica natural. Se concluyó la melodía. Todo eso hizo la frase musical. La frase musical es la base, es la oración sobre la que se construye la música. Entonces, la frase musical puede ser una frase musical evidente como en Paralisa, o puede ser una frase musical mucho más prolongada, mucho más larga, ¿no? Puede ser una frase musical que incluso, por el hecho de tener una evolución, se toma su tiempo en su pregunta y su respuesta. Esta melodía se llama Catacumbas, es de Modesto Mussorgsky. En esa línea, Mussorgsky, el recurso principal que está utilizando es quizás el silencio, la expectativa que te puede crear también una nota larga, aprovechar también la disonancia. Ahí donde está la pregunta y la respuesta. Todo eso fue una frase musical. La composición continúa, pero todo eso fue una frase musical. Acá tenemos preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas pequeñas entre sí, porque alguien dice, le responden. Quieren crear misterio. Expectativa, realidad.
Cromatismo. Eso fue la pregunta. Esto es la respuesta. Usando un cromatismo, ¿no? Descendiendo nota por nota. Este es el segundo recurso de un compositor, el ostinato rítmico. El ostinato rítmico es insistir sobre una nota o una frase musical para crear una onda musical y sobre eso construir el resto de la composición. Claro que ese es el ostinato rítmico más sencillo que existe, ¿no? Si yo creo un ostinato rítmico un poco más complejo, con un grupo de acordes que crean un ciclo y que ya generan un ostinato y ya construyen la composición completa, sería así, ¿no? Se cumplió el ciclo, lo vuelvo a repetir. Acá también hay un ostinato rítmico, o sea, lo que se llama una repetición rítmica, un patrón rítmico. Pero ocurre otro ostinato, otro tipo de ostinato, que es un ostinato armónico. El ostinato armónico es que cumple un ciclo y se vuelve a repetir, y se vuelve a repetir, y se vuelve a repetir. Ese ciclo, de alguna manera, no es tampoco un ciclo gratuito, es también un ciclo que cumple también las mismas normas de pregunta y respuesta. Esa es la primera parte. Esa es la pregunta, quizás. Esto sería su consecuencia armónica natural. Su consecuencia armónica natural, después de esa frase, la respuesta. Esperanza, la respuesta. Un poco de esperanza siempre. Es bueno.
tengo algunos ejemplos en algunos videos. We want to say to the algorithm of YouTube that this is for art educational purposes only. We have some videos we want to share with the public for art educational purposes. Un ejemplo de ostinato rítmico. Este tema es de Johann Sebastian Bach. Aquel usa el mismo recurso que hemos estado hablando. Pongamos unos segundos de eso porque estos son ejemplos ya de profesionales máximos como Johann Sebastian Bach. Preludio en do menor. Este preludio en do menor de Bach, por ejemplo, tiene esa idea, ¿no? Mantiene ese ostinato rítmico, ¿no? Es incluso como moderno, ¿no? Como la agitación de nuestros tiempos a lo que quiere evocar Bach con ese preludio. Toda esa locura un poco como graficada en una composición del siglo XVII. Pongamos otra idea de ostinato rítmico, esta vez con vibráfono. Esta composición se llama Bass Ostinato with Major Scale, o sea, bajo en ostinato, ¿no? Con escala mayor, en 10 sobre 16. La semicorchea lo que pasa es que se divide entre 16 de lo que es una redonda, dura 4 tiempos, una redonda, ¿no? 1, 2, 3, 4. Ya, la parte 16ava de eso es una semicorchea. Entonces, 10 sobre 16 significa que tienes que tocar 10 veces ese 16. De esto quería hablar también, es otro recurso musical. Lo que se llama métrica compuesta. Las métricas convencionales siempre están en 1, 2, 3, 4, ¿no? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ese está en 3, ¿no? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Después una de 4. Tan, 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 tararararara. Ese está en 4, ¿no? 1, 2, 3, 4, 1, 2, no, ese está en 4, ¿no? Pero hay métricas que son de 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. En la existencia es también, se crea un ostinato que también resulta atractivo y musical. Y en este caso es lo que hace esta chica. A ver, vuelve a poner el video, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y mira, con una frase nomás ya hizo una composición completa. Es una frase musical completa. Y el que viene es a propósito justo uno de métrica compleja. Se llama Take 5. Es de Dave Brubeck. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Por ejemplo, eso es lo que se llama en el jazz un bump. Un, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, sobre ya una métrica compuesta, ¿no? Se crea como un efecto nuevo con ese ostinato, ¿no? Eso es lo que se llama en el jazz un bump. Otro recurso del que quiero hablar muy importante de esto es la polirritmia. Es un recurso que utilizan muchos compositores, aunque no parezca. La polirritmia es cuando uno antepone dos ritmos uno sobre otro. Por ejemplo, si yo tuviera acá un metrónomo en 80, a ver. O sea, he creado grupos de 4 por cada uno de estos clics. Ta 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 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ese es un patrón que puedo crear sobre esos clics. Pero también puedo crear este patrón. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Entonces, ¿qué pasa si yo antepongo los dos patrones a la vez? El de 4 y el de 3, que son diferentes. Entonces, ese pequeño ejemplo es un ejemplo ya de lo que se llama polirritmia, ¿no? Tengo algunos ejemplos de polirritmia acá entre los videos. Vamos con Steve Reich clapping. Lo que hace Steve Reich, ese motivo del comienzo lo va a repetir siempre arriba. Pero abajo lo que está haciendo es una variación de lo del ritmo de arriba. Simplemente lo va desplazando en realidad una figura hacia la izquierda. Para el que conoce de lectura musical un poco se va a dar cuenta. Lo que está haciendo es simplemente desplazar un golpe hacia la izquierda. Es como si le estuviera desplazando con una computadora. Es siempre la misma la primera voz, pero la que cambia es la segunda voz, la que sufre variaciones es la segunda voz. Este es otro ejemplo de polirritmia, pero también es un ejemplo interesante, porque es un ejemplo que habla de dos cosas, de polirritmia y de textura. Hay formas contemporáneas de originar nuevas texturas con instrumentos tradicionales. Este es el tema continuum de Giorgi Ligeti.
Juega bastante con la polirritmia también, Ligeti. Juega con la ambientación que crea el tocar notas tan rápidas en el clavicordio. Acá se mete a jugar con las alturas. Antepone los graves a los agudos para crear una tensión y después revienta. Nada, yo recomiendo todas estas composiciones verlas completas. Nosotros vamos a poner ejemplos, pero yo recomiendo verlas completas porque realmente son una maravilla. Un recurso que también se usa mucho en el rock and roll son las texturas, y para eso tenemos un video. Las texturas, como decíamos, investigar con aquellas es un recurso musical en el cual investigas con el timbre de tu instrumento, y así puedes partir de investigar con el timbre de tu instrumento para generar nuevas composiciones. En el caso de Nirvana, hay otro de texturas, Nirvana. Esto ya es una búsqueda de texturas con la guitarra eléctrica, con efectos. Acá le está metiendo distortion y chorus totalmente saturado. Pero así te crea un efecto. Y esa es la guitarra que él propone, sobre la que crea el ostinato rítmico que le sostiene esa textura. Adquiere una potencia con la entrada del bajo y de la batería. La batería, el bajo, la guitarra eléctrica, eso es lo que hace potente al rock, ¿no? Eso ya es una cuestión de sonoridad. Pero, ¿qué usa ahí Cobain como recurso y que siempre usaba bastante Nirvana? La textura. Le sacaba texturas a la guitarra eléctrica, chirridos, gritos, cosas que emularan, cosas intempestivas, que generen sorpresa, ¿no? Súbito en el rock and roll, ¿no? El rock and roll también tiene su manera de transgredirse y de descubrirse. También es a través de la tecnología, ¿no? Y bueno, los efectos es un tipo de recurso que usan pues, los rockeros en su guitarra, porque es una guitarra eléctrica lo que tienen en la mano. Entonces, el distortion fue una de las primeras cosas, ¿no? Que ya se usó como recurso. Ya Hendrix usaba las texturas del distortion para ya crear un rock más potente, ¿no? Que a los oídos suena más potente, porque o sea, es inevitable. Tú pones un distortion y pones un bajo y una batería haciéndote la base y suena fuerte, o sea, es por acústica, no sé, se genera ese efecto por acústica, ¿no? Otra banda que, por ejemplo, es bien interesante es King Crimson, que la hemos puesto, creo que la he puesto en el grupo de escalas exóticas.
La primera cosa realmente interesante que yo veo de ese video es el tipo de uso de escala que utilizan, es exótica. Para un oído no tan acostumbrado a ese tipo de armonías, ¿no? Con escalas disminuidas y hexatonales que serían escalas simétricas. Entre la separación de sus notas siempre es medio tono, un tono, 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 y así hasta el infinito. Entonces es una escala simétrica. Entonces es una escala que no tiene un centro tonal, da la sensación siempre de flotar. Y es un recurso musical para generar la sensación de algo exótico, misterioso, lejano. Esta es la escala. La otra escala, que es una escala simétrica y que tiene el mismo carácter que la escala disminuida, es la escala hexatonal. Por su simetría también mantiene este tipo de sensación de que nunca cae sobre un centro, ¿no? Esta música hexatonal es como que estuviera flotando siempre. Esta es una escala solamente de tono, 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 un tono, o sea, un tono es cuando está separado por dos teclas, en este caso en el piano, ¿no? Cuando avanzas dos teclas en el piano es un tono. Si estuviéramos acá, esta sería la siguiente tecla y estas serían dos teclas. Entonces ahí sería una separación de un tono ya. Esta escala es de separación de puro tono, la hexatonal. Un tono, un tono, un tono, un tono, un tono. Pareciera estar flotando siempre la música, ¿no? Y nunca llegar a un final, pero siempre estar flotando en algo misterioso, ¿no? Es algo también válido musicalmente y compositivamente válido. Las escalas estas exóticas, simétricas, pueden darnos ideas nuevas acerca de melodías también extrañas, quizás investigar con aquellas cosas que no son convencionales y que nos pueden abrir también la mente hacia nuevas cosas, ¿no? Aquellas herramientas de la música que nos abren la mente hacia nuevas posibilidades también sean bienvenidas como herramientas de composición, recursos de expresión y recursos de composición. La escala entonces disminuida y la escala hexatonal.
La elección tímbrica también es importante como recurso compositivo porque la elección tímbrica se refiere a elegir los timbres. ¿Qué es el timbre en la música? El timbre en la música es la textura propia de cada instrumento. Por ejemplo, si se hiciera una composición, ¿no? Utilizando una de las escalas exóticas que hemos estado comentando, como por ejemplo esta escala hexatonal, que es una escala asimétrica. Si nosotros hiciéramos, por ejemplo, una pequeña introducción con esa escala hexatonal, con unos pianos, y luego pusiéramos unas camas como orquestales, ¿qué ocurriría? ¿Qué ocurriría? ¿Cómo la elección tímbrica también influye en la evolución de la composición? Ahí, por ejemplo, la composición ha tenido una evolución natural a partir del timbre, ¿no? El piano propuso como una introducción de un tipo de misterio que luego las cuerdas lo volvieron como más cálido, como ya emocional. Las cuerdas le entregaron una emocionalidad al piano. A pesar del piano ya de por sí ser un instrumento emocional, las cuerdas le dieron más emocionalidad al tema. Y de eso se trata la elección tímbrica, hacia qué tipo de emocionalidad queremos entrar. De repente queremos entrar hacia algo más frío, entonces empezamos a utilizar sonidos electrónicos dentro de la composición. Hay autores tipo Wagner que su elección tímbrica determina bastante el carácter de su música y hasta le da su potencia, ¿no? Y quiero que veamos un ejemplo, porque hay un ejemplo muy bonito de Wagner. Esta es la introducción a Lohengrin. Es una composición de Wagner, ¿no? Este es el preludio al tercer acto de su ópera, ¿no? Aquí Wagner demuestra por qué la elección tímbrica es importante para crear la potencia y lo épico que quería hacer él, ¿no?
alguna manera también jugar con los timbres es una manera de jugar con texturas. Todo está ligado pues en la música. No estamos hablando de elementos aislados, ¿no? Estamos hablando, digamos, estamos analizando, estamos desglosando los elementos uno por uno. Pero todos los elementos también se pueden interrelacionar en una composición. O una composición puede llegar a tener todos los elementos a la vez también. Eso puede ocurrir, ¿no? Hay una composición de Penderecki que se llama Llanto por las víctimas de Hiroshima, ¿no? Es, prácticamente ese es el sobrenombre que tendría la composición, porque es como un llanto en realidad, ¿no? ¿Qué tipo de notación él usa en las partituras? ¿Qué indicaciones pone en sus partituras para que los músicos entiendan, ¿no?, los efectos que él quiere lograr con los instrumentos, los timbres, las selecciones tímbricas, o sea, la textura que quiere lograr? Y acá es todo junto, ¿no?, en este tipo de composición. Entonces él en esta partitura, ¿no?, pone estos símbolos para que los violines en determinados momentos toquen este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué ocurre en esta composición de Penderecki? Él utiliza recursos de notación contemporánea, entonces, para lograr pues efectos orquestales, ya a nivel orquestal, donde varios instrumentos tocan notas diferentes, entonces generan texturas, clusters, lo que se llama cluster, ¿no? Un cluster es en realidad cuando se toca un grupo de notas disonantes sin relación armónica entre sí, ¿no? Voy a tocar un clúster al azar, por ejemplo, ¿no? Ese es un clúster, ¿no? Eso sería un clúster. Entonces se puede hacer un tipo de composición sobre clusters, pero se tiene que ser rítmicamente interesante, algún tipo de ostinato que haga que los clusters cobren sentido para el oyente.
Los clusters siempre son muy utilizados, como habrán notado inmediatamente, en películas de terror y ese tipo de cosas, ¿no? Ahí la contraposición de alturas genera pues una sensación, ¿no?, nueva, ¿no? Entonces, como ven, los clusters más que todo se presentan como texturas, ¿no? Si se quiere crear una composición con ellos, tienen que tener o una evolución, como en el caso de los violines de Llanto por Hiroshima, o también tienen que tener un tipo de propuesta rítmica, ¿no?, de patrón rítmico que los vuelve interesantes, ¿no? Bueno, ha sido un gusto para mí hacer esta clase maestra, ¿no?, sobre algunos recursos de composición, algunos recursos de expresión y de musical y de composición, que además son recursos que puede utilizar cualquier persona que tiene algún tipo de curiosidad con empezar a explorar con la música, con empezar a crear música, o aquel, por ejemplo, actor o director de teatro que está metido en una obra de teatro, un proyecto de teatro, y quiere musicalizar sus propias escenas, y quiere generar algún tipo de música abstracta, o simplemente tener algunos recursos compositivos para poder crear él mismo su propia música. Son recursos que tratan de captar la esencia de la música, ¿no? Son recursos que tratan de tener un tipo de aproximación sencilla también hacia la música, un tipo de perspectiva más lúdica también con la música, ¿no? Y despertar también ese carácter de investigación artística que todos tenemos, todos los humanos tenemos adentro. Y espero les haya servido en ese sentido esta clase. Muchísimas gracias a Cultura Perú TV por la invitación. Conmigo hasta la siguiente oportunidad. Muchas gracias.